could sleep away just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss you. Buenas tardes. Even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe, and I don't wanna miss you, babe. Buenas tardes a todas. Un besazo. Bienvenidas a casa. Bueno, como todas las tardes, lo primero, los agradecimientos. Hoy tenemos además unos agradecimientos muy especiales. Lo primero, Margot, que es una alumna nuestra de Aranjuez. Me alegro muchísimo que hayas superado el COVID-19. Margot, me alegro de que estés en casa y recuperada. Un besazo muy fuerte. Por supuesto, los agradecimientos a las clases tan geniales, que lo están pasando muy bien, que estáis aprendiendo muchísimo. Para Lorena Boedo, para Rafa de Belsur, que me han mandado tus agradecimientos. Para Grace, que nos da el premio a la docencia. Me encanta, Grace. Felicidades para Adrián, que hoy cumple 15 años, que es el hijo de Santiago, nuestro compañero de almacén. Un besazo, Adrián, y otro besazo para Santiago. Bueno, Ana Benítez, desde Argentina. Un beso, Ana. Me ha encantado tu comentario. Haide, muy agradable, dice que son las clases. Ximena me dice que soy la luz para su depresión. Me encanta, Ximena. Y Isabel Matas también la sacamos de su depresión. Bueno, pues estoy encantada de que os sirva y que os guste tantísimo. Carmen de Cabo quiere comprar todo lo que hay en Nueva Visión, incluida a mí. Carmen, estoy segura que estaría encantada viviendo con vosotros. Sois una familia estupenda. Un besazo para todos. Bueno, pues vamos a empezar la clase de hoy. Seguíamos con el tema de la fotodepilación, tanto con láser como luz pulsada. Todavía hasta hoy no hemos diferenciado los efectos de la luz pulsada y los efectos del láser, porque hemos hablado de los fototipos, que son cosas genéricas que hay que tener en cuenta para los dos tipos de trabajo. Hemos hablado también de las fases de crecimiento, que eso es lo que nos da la distancia entre sesión y sesión, excepto en algunos tratamientos que nos quedaban pendientes para el último momento, que será el tratamiento de facial. Y hoy nos toca hablar de la profundidad del pelo y cómo actúa la longitud de onda en relación a la profundidad. Bueno, en principio estamos tratando tanto cuando trabajamos con los láseres como cuando trabajamos con luz pulsada, estamos tratando solo y exclusivamente con las longitudes de onda que tienen absorción por la melanina. Todas las luces en general tienen un cromóforo. El cromóforo es el indicativo de absorción, es decir, a través del cual son capaces de transformarse en otro tipo de energía. En este caso, en energía calórica. Ya tenemos claro que esto tiene que ser a través del color, que los colores claros o los colores distintos al marrón o al negro no tienen capacidad de ser absorbidos por estas energías, entonces no van a ser transformadas en temperatura. Esta energía la tengo que llevar a un determinado punto que habíamos comentado, que era la papila
dérmica donde se genera el pelo, en la papila del bulbo piloso. Ahí hay una protuberancia en la parte más interna que se llama protuberancia melánica, que es como un gran saco donde hay un grupo de melanocitos que aportan el pigmento al pelo, puesto que el resto de las células son los queratinocitos, lo que dan la estructura. ¿Qué ocurre a veces cuando estas técnicas no son bien realizadas? Pues que directamente incidimos sobre la protuberancia, que es el tanque melánico, que está un poquitín por encima de la propia papila. Voy a recuperar el dibujo que os enseñé para el acné, que hay un folículo piloso donde aparece. En este dibujo vemos perfectamente cómo es el canal pilosebáceo, dónde está la papila dérmica y dónde está la protuberancia. Esta es la protuberancia o el tanque melánico. Y aquí se fijan los melanocitos para dar color al pelo. El resto de la zona rosada son los queratinocitos, que son los que generan la estructura del propio pelo. Por ejemplo, cuando aparece una cana, desaparece la función de la protuberancia del tanque melánico, sin embargo, no desaparece la formación de la queratina, de los queratinocitos. Entonces se sigue produciendo ese pelo, pero sin pigmento. Exactamente igual que las zonas afectadas por vitíligo. En este caso, la única forma de eliminar estos pelos es a través de una electrocoagulación, porque lo que tenemos que cargarnos es el vaso sanguíneo para que no active a esos queratinocitos y se produzca ese pelo. El trabajo más efectivo y más directo, desde luego, es la depilación eléctrica con el sistema BLE. Una vez que tenemos esto claro, vamos a ver cómo actúa las energías de luz pulsada y de láser sobre esta estructura. El pelo va a ser el medio conductor de estas energías, pero hay veces que va directamente al tanque melánico, entonces sí se carga estas estructuras de melanina, pero no llegamos a cargarnos toda la estructura de queratina. ¿Esto qué hace? Pues esto hace que sigan saliendo pelos, pero cada vez más claros. ¿Habéis visto el dato? Tenéis que subrayarlo para luego ver, porque esto tiene mucho que ver con la selección de la longitud de onda y con la selección de los tiempos de emisión de los pulsos, exactamente igual cuando es a pulso fijo con un láser que cuando es a multipulso con una luz pulsada, y por supuesto de la energía. Tenemos que tener en cuenta un dato, esto quiero que os lo subrayéis y con muchos colores para que lo tengáis siempre en mente. Más energía, más potencia no es sinónimo de más efectividad. En la mayoría de los casos realiza todo lo contrario, porque lo que creamos es una ruptura arriba del folículo pilosebáceo y no llega a la zona donde tiene que llegar. El pelo se cae por dilatación, porque lo que sí que generamos es un calentamiento en toda la piel, entonces ese calentamiento hace que el folículo se dilate y que el propio pelo se desprenda de la papila, pero sin ninguna lesión y sin ninguna muerte celular. Esto lo que va creando a largo plazo son pelos muy finos, pelos miniaturizados, pero con la misma densidad. Si nosotros hemos dado las garantías de la eliminación, estamos errando. Entonces, ya en principio, potencia no es sinónimo de efectividad. La energía en julios siempre va a depender del color del pelo. Cuanto más color hay, menos energía. Por supuesto, no tiene que ver que un pelo sea grueso. Si el pelo es grueso y oscuro, con muy poca energía, se va a transformar en mucha temperatura, con lo cual va a haber coagulación celular seguro. Pero es que si el pelo es muy fino y muy claro, que no vamos a obtener buenos resultados,
Pero lo que queremos es hacer una depilación a largo plazo, lo que no puedo es cortarlo arriba. Tengo que aumentar el tiempo de emisión y, por supuesto, disminuir la potencia para darle tiempo a que esa energía pueda pasar directamente. Y, por supuesto, seleccionar muy bien las longitudes de onda. ¿Por qué tengo que seleccionar muy bien las longitudes de onda? A esto no se le ha dado mucha importancia. O veo que hay personas que no le dan importancia. Yo creo que es de las cosas más claras que debemos de tener para hacer un buen trabajo. Sobre todo porque todos los pelos no están situados en el mismo plano. Hay pelos muy superficiales y hay pelos profundos. Fijaos, se determina que hay aproximadamente, nunca se puede hablar en la totalidad y a la perfección sobre los humanos, porque la naturaleza es muy caprichosa, pero se determina que puede haber una media de unas 5 profundidades diferentes en el organismo. Pelos que se pueden encontrar en folículos, las papilas, no cuando un pelo está en telógena y está a punto de caerse, porque ese no me interesa. Ese realmente voy a crear alguna lesioncita en la parte de arriba y no voy a tener una eliminación de ese pelo, ¿vale? Pero desde la papila, desde el interior de cada estructura, hay pelos que se encuentran a 0,5 milímetros de la superficie epidérmica y otros a 9 e incluso hasta 11 milímetros en algunos humanos. Estamos hablando de casi 1 centímetro de profundidad. Esto es para tenerlo en cuenta, porque lógicamente esto lo determina la longitud de onda. Absorción y color están siempre relacionados. Si no hay color, por mucho que yo trabaje con una longitud de onda que llegue hasta el centro del organismo, no voy a conseguir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la absorción de estas energías son a través de la melanina. Entonces, es imprescindible tener color. Segundo lugar, conocer la profundidad aproximada de cada pelo en diferentes zonas. Os pondría varios ejemplos. El pelo más superficial que hay es el vello facial femenino, pero no el masculino. El masculino es un pelo terminal profundo en el rostro. En un rostro femenino podemos encontrar un labio superior, las patillas y la base de la mandíbula aproximadamente entre 0,5 y 1,5 milímetros de profundidad. Sin embargo, en la zona central, lo que mide la boca, fijaos la medida de la boca aproximadamente, porque es lo que está relacionado con la médula espinal, que es una de las zonas que tiene mayor actividad circulatoria. Sabéis que a esta altura, justo detrás, en el centro, está el foramen magnum, que es por donde sale la médula espinal y atraviesa toda nuestra columna vertebral en su interior. Es uno de los órganos más protegidos por el organismo, por las vértebras, porque es el cuadro de mandos. Yo siempre cuando hablo del sistema nervioso con las alumnas de estética, siempre digo que este es el cuadro eléctrico general y justo toda la red de la columna espinal es el entramado de cables que va a llegar a cada punto de nuestro organismo para mandar esa energía. Y digamos que el cableado central es la columna vertebral y a partir de ahí sale. Esa es una zona de máxima actividad circulatoria. Esto identifica que todos los pelos, folículos que están sobre ese área tan térmica tengan una dilatación folicular importante, de mucho tamaño y además que sean pelos muy profundos. Corresponde a la zona de la nuca, el cuello, toda la médula y un poquito hacia los laterales en el caso de los hombros. En la zona central corresponden con el callado aórtico.
Entonces tenemos toda la línea de lo que mide la boca hasta el mismísimo pubis con una profundidad máxima. Ahí podemos encontrar en estas zonas pelos hasta de 9 y 10 milímetros de profundidad. Esta misma profundidad la disponen también los laterales, todo alrededor de las areolas mamarias. Y van a ser un poquito menos superficiales, menos profundos, perdón, los de las articulaciones. Fijaos, ¿por qué las articulaciones? Porque las articulaciones están en movimiento constante. Es donde hay más actividad sanguínea. Los dedos de los pies. He visto que observáis que ahí hay a veces pelos gruesos y si cogiéramos con una pinza y sacamos, vemos todo lo que hay en el interior. Las rodillas, seguro que habéis observado que clientes que se han hecho piernas enteras y que las rodillas son muy resistivos. Dices, ¿cómo es posible que tengamos tan buenos resultados en la parte de la pierna o incluso en muslos cuando hay pelo bueno, de buena calidad, grueso y hay buena densidad y las rodillas son resistivas? Claro, porque tienen un plano de profundidad muy diferente a las otras zonas. Estoy yendo hacia la parte más superficial, de profundo a superficial. Los siguientes son las articulaciones. Luego, la línea de las axilas, las ingles. Cuando hablamos de unas ingles integrales, no podemos meter en el mismo saco la profundidad de todos los pelos que la componen, porque una ingle se compone de varias zonas. La parte del pliegue del bikini, que corresponde al muslo, tiene un pelo muy diferente al resto del muslo. La parte relacionada con el pubis, el monte de Venus, la parte de los labios mayores y el perianal. Entonces, estamos hablando de 4 zonas diferentes, con profundidades diferentes. Por eso hay veces que en unas zonas va tan bien y en otras zonas y no nos explicamos. Y es porque no estamos cambiando de longitud de onda de forma adecuada. Las piernas y el muslo. La pierna y el muslo tienen diferentes profundidades también. Son mucho más superficiales que los anteriores, excepto la parte posterior del muslo, justo el centro por encima de la corva. Observáis que ahí hay un pelo muy diferente también en algunas personas en relación al resto. Y es un pelo muy activado por un paso importante que es el paso de la safena. La safena pasa muy superficial, aumenta mucho la temperatura y al aumentar mucho la temperatura de ese área, pues todas las estructuras que hay están más oxigenadas y son más desarrolladas en muchas personas. Bueno, habréis observado que esta es la mayor diferencia, igual entre hombres y en mujeres. Es decir, un caballero va a tener un pelo mucho más profundo en el centro del tórax y el centro de la línea alba que en los laterales. Esto no siempre está asociado con el grosor. Muchas veces va relacionado, dices, claro, es que el pelo es más grueso, es más profundo. Ojo, no, no siempre es así. Ese dato no lo puedo valorar. Tengo que interpretarlo siempre por el área fisiológica. ¿Por qué por el área fisiológica? Porque es lógico. Cuanto más activación circulatoria hay en un área, más oxigenación y más actividad celular existe. De hecho, es la única forma que tenemos para intentar hacer que los pelos sean más gruesos o incluso para el tratamiento de la alopecia. Os voy a poner un ejemplo muy claro para que visualicéis esas posibilidades que se tienen en algunos trabajos. ¿Por qué los trasplantes y los implantes? Porque hay dependiendo si es de un donante o si es de la misma persona, capilares en caballeros están funcionando bien. Pues fijaos, primero, porque es una zona donde el mayor porcentaje de folículos están en fase anágena. Perfecto, la fase de actividad. Y segundo, porque hay zonas, como es toda la parte del occipital, que
aunque se tenga la mayor alopecia androgénica, ahí no se pierde el pelo. ¿Por qué no se pierde el pelo ahí? Porque lógicamente es una zona de máxima actividad circulatoria, mientras que las zonas más distales, en el caso de toda la zona frontal y parietal, temporal, se pierde circulación muy fácilmente en el momento que aumentan los andrógenos. Fijaos qué importante es esto para relacionar cómo funciona. Esto no lo podríamos hacer en otras zonas del cuerpo, porque en la mayor parte de la superficie corporal, en vez de en anágenos, hay un porcentaje muy elevado de pelos telógenos. Entonces hay que tener en cuenta, por eso los tratamientos de depilación con láser y luz pulsada se tienen que alargar en el tiempo. ¿Cuánto tiempo de media hay que alargarse? Pues nosotros siempre recomendamos que hay que trabajar entre 6 y 8 sesiones en un proceso de 18-24 meses para que consigamos muy bien coger el máximo de fases de crecimiento, relacionado lógicamente con zonas hormonales, que esas hablaremos mañana, de la diferencia entre pelo fisiológico y pelo hormonal, y hablaremos también de las contraindicaciones. Muy importante que esto lo subrayéis. No más intensidad es sinónimo de más efectividad. Todos los pelos del organismo no se pueden tratar igual. Si observáis las fichas de vuestros clientes, os daréis cuenta dónde el pelo está siendo más o menos resistivo si no estáis trabajando con diferentes longitudes de onda. Bueno, os he hecho un gráfico para ver la diferencia. Ahora ya sí que nos tenemos que centrar en la diferencia que nos ofrecen los distintos equipos. Si tengo un equipo de láser, las garantías que puedo dar. Si tengo un equipo de luz pulsada, lo que puedo conseguir, siempre y cuando sea un equipo de luz pulsada con unas características especiales que os tengo que comunicar. Bueno, dentro de los láseres, los más utilizados para la depilación son el diodo, el alejandrita y el neodimio-YAG. El neodimio-YAG está muy en desuso. Realmente fue con el primero que se empezaron a obtener los primeros resultados, porque se utilizaba con fines vasculares, y al ser con fines vasculares se vio que cuando se quitaban arañas vasculares a nivel médico, el pelo del área desaparecía. Entonces se empezaron a hacer las primeras pruebas con ellos. A continuación, el alejandrita, porque ya se dio cuenta que lógicamente el pelo estaba muy por encima de algunos de los capilares y algunos de las arañas que se trataban. Y el último, que ya se ha centrado más en la tecnología y se ha metido más en el mercado, ha sido el láser de diodo. Cuando nosotros tenemos un láser, solo tenemos una longitud de onda. No hay posibilidad de más. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque luego cuando llegamos a las preguntas veremos. Hay gente que me confunde, habla de láser siempre y me está hablando de luz pulsada intensa. Láser es una tecnología que solo y exclusivamente genera una luz, una sola longitud de onda. Por eso es coherente, direccional, monocromático, y los spots de trabajo son muy pequeños. En el caso de las luces pulsadas, es una variante de tecnología en luz a través de unas lámparas específicas que pueden emitir un montón de radiaciones diferentes y que hay que seleccionarlas a través de unos filtros de corte. Esto jamás lo puede hacer un software. También lo tenéis que tener muy en cuenta. Un software de una máquina no puede cambiar la longitud de onda en una luz pulsada. Imaginaos, esto es como una cámara fotográfica. Tengo que cambiarle los objetivos. No tengo la posibilidad de que el software haga esos cambios de la luz que va a filtrar. Pues en estos equipos pasa lo mismo. Tengo que tener una especie
Antes trabajábamos prácticamente con los cabezales enteros, los intercambiábamos. Hay equipos que los manípulos completos se cambian, esto encarece lógicamente el equipo, y ahora lo más común es tener como una especie de tarjetas que dentro del manípulo hay una ranura y entran para cambiar la longitud de onda, que es lo que se llaman filtros de corte. Bueno, pues os voy a enseñar el dibujo que os he creado para que echéis un vistazo. Lo primero que tengo que tener en cuenta para analizar este dibujo es la absorción de la longitud de onda. Estas son las unidades de medida de la longitud de onda, y la absorción por melanina y la absorción por hemoglobina. Os he puesto el dibujo con color negro, la máxima absorción por melanina, y rojo cuando empieza la absorción por la hemoglobina, que es la sangre. Si nosotros tenemos un equipo de luz pulsada intensa, tenemos la posibilidad de ampliar en un disparo prácticamente todas las longitudes de onda que necesito para aplicar sobre una superficie. Os pondría un ejemplo. Un equipo de luz pulsada intensa puede tener filtros de corte desde 560, que está aquí, hasta 1200. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo a esta máquina le pongo esta longitud de onda, 560, en un disparo va a generar esto. Todo esto va a ser emitido con luz, desde la longitud de onda que elija hasta 1200. Entonces va a coger todas las radiaciones. Mientras que si yo tengo un equipo de láser, para que veáis bien la diferencia, aquí tenemos el primer equipo de láser, que es el Alejandrita 755, aquí tenemos el diodo, que son 810, o aquí tenemos el neodimio YAG, que son 1064. Aquí solo y exclusivamente tengo esta longitud de onda, con lo cual, ¿cuál va a ser la imagen que voy a representar sobre la piel? Pues si trabajo con un 755 de Alejandrita, pues voy a tener direccional, monocromático, un haz de luz a una determinada profundidad. Si trabajo con un 810, en este caso yo os he hecho la imagen de mi 810 de mi diodo porque tiene 12 diodos, entonces saldrán 12 rayitos a 810 nanómetros. Si fuera de un solo diodo, pues saldría un rayito como en el Alejandrita. Y luego tengo por último el neodimio YAG, que es 1064, que si observáis es el láser más profundo, tiene una primera parte que es absorbida por la melanina y la segunda parte por la hemoglobina. ¿Lo estamos viendo? Bueno, cuando tengo un equipo IPL tengo todos estos filtros de corte que yo puedo ir cambiando a modo de tarjetas. Esto me va a permitir tener diferentes trabajos. Pues fijaos dónde están, en la línea donde empieza el primer láser, pelo medio a profundo, diodo y neodimio YAG. ¿Qué pasa con los pelos superficiales? Pues que son pelos mucho más resistivos a estas técnicas. Habrá gente que me pueda decir, pues en algunas zonas sí que he observado tener buenos resultados con los láseres, aunque son pelos superficiales, pero tienen que ser extremadamente oscuros. Si no, no hay absorción. Esta es la mayor diferencia. Con un láser de Alejandrita trabajaría muy bien tórax de caballeros, espaldas de caballeros, montes de Venus, axilas y algunas piernas, medias piernas, no piernas enteras, de rodilla hacia abajo, pero tenemos que tener una estructura de pelo bastante grueso, tenemos que tener fototipos a partir del 3 y con pieles muy claras, porque la absorción es peligrosa, dejan lesiones en la superficie de la piel si no se selecciona correctamente
el fototipo en relación al pelo. Si tengo un diodo, me puedo permitir ya trabajar hasta pieles más oscuras. Cuanto más profunda es la energía, más me permite acercarme a las pieles más oscuras, porque la energía va a entrar más dentro. Pero insisto que siempre tiene que ser pelo de textura gruesa y con bastante densidad. Aquí podré trabajar desde el fototipo 3 hasta el fototipo 5. Y en los fototipos más claros, si tengo un láser con SHR que va a permitir que esa energía vaya dosificada a modo de ráfaga, podemos conseguir algo en pelo, en vello fino, pero tiene que ser oscuro. Cuando es claro es bastante resistivo. En el caso del neodimio ya está bastante en desuso porque es muy doloroso, genera lesiones importantes de hipopigmentación. Es decir, que a la larga vamos a sustituir pelos por muchas manchas blancas y vamos a cauterizar muchos capilares sanguíneos. Entonces, prácticamente está en desuso. Incluso a nivel médico, muchas personas que trabajaban con este equipo lo han descartado solo y exclusivamente para trabajar vascular. Estas son las mayores diferencias. Cuando tengo un equipo de luz pulsada intensa, lo ideal hoy es tener un equipo de luz pulsada que me permita tener 5 filtros de corte diferentes que vayan 560, un 590, 610, un 640, un 690 y un 755. 5 muy específicos para la depilación genérica que vamos a utilizar dependiendo de cada zona y el 755 para las primeras sesiones de las zonas más profundas de un caballero y cuando me viene una piel un poquito bronceada y que no me interesa cambiar la sesión. Y luego, por supuesto, tener todos los filtros de corte adaptados a las fototerapias, que son por encima, quiere decir, muchos más bajos que los de la depilación. Cuando nosotros emitimos un disparo con luz pulsada intensa, estamos creando una superficie de trabajo muchísimo más amplia y estamos cogiendo todas las longitudes de onda, desde la que me indica el filtro hasta el 1200. Esto hace que muchas clientes estén confundidas y piensen que como también están trabajando con longitudes de onda que se utilizan para el láser, piensen que tienen un láser. Ayer salió una pregunta sobre un híbrido. No, la tecnología es diferente y hay que saber cuando tenemos una luz pulsada y cuando tenemos un láser. Pero esto no quiere decir que no tengamos resultados. Bajo mi criterio profesional, hoy en día recomiendo mucho más los equipos de luz pulsada intensa, siempre y cuando tengan estas longitudes de onda diferentes, que se sepa trabajar correctamente, que se haga un estudio completo de cada zona y en cada profundidad cómo hay que trabajar. Para eso damos cursos intensivos, formativos en Nueva Visión y vamos a tener una versatilidad más grande que con un láser. No voy a tener que descartar tantos clientes relacionados con zona y con pelos no óptimos para la depilación. De hecho, muchos sitios que hace unos años empezaron con láser porque, bueno, pues el bulo este del mercado que se va creando, el que muchas personas se están haciendo este tipo de depilación y realmente no saben muy bien si le están haciendo láser o le están haciendo luz pulsada, pero indican láser, láser, me estoy haciendo láser. Entonces, esto es lo que ha creado que a veces se piense que algo es mejor que otro. No, estamos hablando de los mismos resultados que garantizamos con nuestros equipos. Pues con el láser siempre garantizo un 80% de eliminación del pelo desde el fototipo 3 hasta el fototipo 5, siempre y cuando el grosor,
la densidad y las características fisiológicas y clínicas de la persona sean correctas, en un periodo entre 6 y 8 sesiones a realizar entre 18 y 24 meses. Con los equipos de luz pulsada garantizo 6-8 sesiones a partir del fototipo 2 rubio oscuro hasta el fototipo 5 pálida, siempre y cuando la densidad, las características fisiológicas y clínicas de la persona sean correctas. Si observáis, la diferencia está entre un 80 y un 90%. ¿Por qué ese 10% intermedio? Pues simplemente por la superficie de trabajo, por el spot de trabajo. Con un spot más pequeño tenemos menos posibilidades de realizar el trabajo muy preciso. Con los spots de trabajo más grandes somos más precisas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaos que os mandara pintar una pared con un Rotring. Pues llegaría un momento en que os rayaríais, diríais, es imposible, me quedan miles de puntos blancos porque necesito un rodillo. Pues aquí nos está pasando lo mismo. Ese 10% a veces conseguimos mucho más porque la superficie, los spots de trabajo de los equipos de luz pulsada son más grandes que de los de láser, simplemente por tecnología. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero si observáis, estamos dando las mismas garantías si tenemos las características de color, grosor, densidad y zona. Hay que tenerlo en cuenta. Esto es lo único que diferencia un equipo de otro equipo. La depilación con láser y con luz pulsada intensa es la depilación por excelencia. Hoy a nadie le voy a poder dar garantías de depilación, incluidas aquellas que no obtienen resultados de eliminación, porque las características, mañana hablaremos de esas indicaciones y contraindicaciones, es la depilación con la que va a estar mucho más tiempo depilada y antes va a reducir la densidad pilosa. Bueno, he terminado con mi tiempo de charla, pero nos quedan las preguntas de ayer y a ver las que tenemos para hoy. Bueno, chicas, Lika me dice que si el IPL es efectiva en canas. Ya he comentado en la clase que el pelo blanco solamente es por vasocoagulación. Mari Carmen Ruiz y Silvia Alonso están interesadas, he unificado porque ambas me han hecho preguntas de que están muy interesadas en Centauro. Una de ellas, me parece que es Mari Carmen, me conoció en Córdoba y bueno, pues se ha hecho fiel seguidora. Mirad, es un equipo en general. Si queréis una información mucho más precisa, solo tenéis que mandar un correo a nuevavision@nuevavision.es y os mandaremos toda la información súper detallada. Pero es un equipo global de tratamiento facial y corporal destinado a, para mí es el equipo primero que no puede faltar en un centro, porque tiene pues todas las radiofrecuencias, resistiva, tiene lipólisis simultánea con la resistiva, tripolar convexa, tripolar plana, bipolar plana y cavitación. Esto me permite cambiar la forma de los rostros porque conseguimos unos resultados en el remodelado de óvalo en 6 sesiones fantásticos. Reducción de volumen, tratamiento de celulitis, es un equipo global. Si indicáis en el correo vuestro teléfono, ahí y la zona, se van a poner en contacto con vosotras. Un beso. Rebeca Cano me dice que si la cosmética, las aplicaciones cosméticas antes o después de la depilación. A ver, la piel siempre tiene que estar muy bien preparada. Las pieles para someterse a la depilación tienen que estar bien hidratadas. Ahora, siempre recomendamos que el día que vienen a la sesión no se apliquen ningún tipo de cosmético corporal. Si es en el facial, yo particularmente como usuaria de los tratamientos faciales y como profesional,
Jamás le digo a un cliente que venga desmaquillado, porque hay algunas personas que no salimos sin maquillar. Entonces eso hace que nos pierdan como clientes. En ese momento hay que limpiar, desmaquillar correctamente y luego pasar las técnicas de láser. Inmaculada, ¿por qué no es eficaz con poca densidad? Porque el organismo su función es reparar constantemente. Entonces, cuando hacemos pocas lesiones, tiene capacidad de reparación. Y si desaparecen esos pelos, hay posibilidad de que otros folículos de alrededor sean activados por acción circulatoria. ¿Qué es lo que ocurre en algunas zonas cuando se empiezan a tratar antes de tiempo o se utilizan como técnicas preventivas para que el pelo no aparezca? Mañana hablaremos de ellos. Carmen de Cabo me dice que por qué el diodo trabaja a una profundidad. Es que un láser, como hemos dicho hoy en la clase, solo y exclusivamente tiene la posibilidad de aplicar una longitud de onda. Son cuestiones de tecnologías. Exactamente. Ahora con esta pregunta de Carmen de Cabo me ha venido a la mente un ejemplo muy gráfico. ¿Os recordáis cómo eran las antiguas bombillas de resistencia que generaban una iluminación general, pero nunca podíamos focalizar una luz determinada? Eso ha sido ahora sustituido por la tecnología LED. ¿Qué significa LED? Light, luz en inglés, emission, diodo. Quiere decir, nuestras casas hoy en día están llenas de diodo, que marcan diferentes longitudes de onda y que son capaces de iluminar solo y exclusivamente a una longitud de onda diferente y con una frecuencia diferente. ¿Para qué? Para crear un consumo menor. Esto está en todos los sitios, desde una lámpara para secar un esmalte hasta para generar una depilación. La diferencia es la potencia que sean capaces de emitir estos diodos. Nubia me dice que ella tiene un diodo y que trabaja 1, 2, 3 a 3 hercios. Yo me imagino que cuando me dices 1, 2, 3 deben de ser las memorias que tiene de parametraje tu equipo, porque no me cuadra con fototipos. En un diodo, en el fototipo 1 o el fototipo 2, no hay resultados. Entonces, y me dices que a 14 julios, pero que tienes un diodo de 1200. Es que no existen diodos de 1200, nada más que 1210, y son absorción por agua, que el efecto que tienen no son depilatorios, sino de quemar la superficie de la piel o de crear microlesiones como un HIFU para tensar, y son equipos a nivel médico. Y si me dices a 1200 es por lo que tienes es una luz pulsada, pero no puedes estar trabajando en longitud de onda 1200. Entonces, no sé muy bien a qué te refieres. Raquel Rodríguez, el fotorrejuvenecimiento hablarás, y con diodo hablaremos en fototerapias de fotorrejuvenecimiento con ambas técnicas. Lorena García me dice que si depilando a diario, hay clientes que dicen que no les hace nada el láser, que por qué. No entiendo a qué llamas depilar a diario. Me imagino que será rasuración, rasurar a diario con la cuchilla. Los resultados tienen que aparecer. Posiblemente son clientes que no están bien documentados. El pelo hay que dejarlo caer, y si lo rasuras, pues a lo mejor se tarda hasta 30 días en terminar con la última lonchita de pelo. Hay que esperar a que pase ese tiempo y un día se darán cuenta que no se está rasurando, que no se tiene que rasurar porque no los tiene hasta que no salga la próxima generación de pelos. Si esto no ocurre es porque realmente no se está utilizando la técnica correctamente y ni siquiera se llegan a caer. Encarna Mariche me dice que si va mejor la depilación eléctrica en facial que las técnicas de hiperluz pulsada. Ya veremos cuando hablemos del tratamiento de facial, depende de qué casos. Aquí he unificado 3 personas, Sandra Calderón, Sonia Alcázar y Susana González,
que preguntan con las contraindicaciones en el embarazo, en la lactancia. Bueno, mañana, como vamos a hablar de las contraindicaciones, os voy a decir, pero no hay una contraindicación absoluta, porque no va a crear ningún problema sobre la persona ni sobre el bebé. Lo único que son trastornos hormonales muy naturales en la mujer en estos procesos, y a veces las fases de crecimiento del pelo cambian, pero eso no es una contraindicación absoluta. De hecho, hay muchos ginecólogos que lo recomiendan. En la Comunidad de Madrid, de hecho, hay 50 matronas haciendo trabajos de inglés en personas de reinserción social que se quedan embarazadas y entonces empiezan en ese momento a depilarse, y cuando se rasuran se arman unas tremendas y ellas mismas les están haciendo las primeras sesiones. Alarbel me dice que tiene una persona con 48 años, fototipo 4, en tratamiento de caída de cabello con dermatólogo, y que tiene un vello que le está apareciendo en mandíbula muy fino. Es que va relacionado. En el momento que se tiene alopecia androgénica, en el caso de la mujer es andropecia androgénica también, como en el caballero, el tratamiento sistémico puede generar vello en otras zonas. Entonces va a ser mucho más lento el tratamiento, pero desde luego es la depilación por excelencia. Elizabeth, porque hay sesiones que salen foliculitis al día siguiente de la IPL. Esto no es por la IPL, esto es por la rasuración. El IPL nunca genera foliculitis, pero la rasuración sí. Por eso recomendamos que sea en húmedo y en casa. Maffer está interesada en la formación. Maffer, por favor, mándame un correo y tu teléfono y se pondrán en contacto contigo Pilar Álvarez para darte la información de nuestros cursos intensivos de estas técnicas en el momento que volvamos otra vez a la normalidad. MRL, ¿es aconsejable enfriar la piel con hielo? Pues mira, esto es un método muy antiguo. Cuando en los equipos no tenían sistemas de refrigeración, cooler, eso lo hacíamos. Pero hoy en día ni nos lo planteamos. Tenemos equipos que bajan la temperatura desde -5 a -10 grados en el cabezal, con lo cual enfrían y disparan al mismo tiempo. Tenemos más preguntas. Carolina Sepúlveda, ¿se puede realizar la sesión el mismo día que otro aparato, por ejemplo la cavitación? A ver, cualquier aparato, cualquier técnica que trabajes de dilatación, de calentamiento en el área, luego no podemos hacer fotodepilación, sobre todo en el mismo sitio. Pepa Burgueño, ¿como cuántas veces depilamos con cera para reestimular el pelo? Pues si las fases de crecimiento están entre 18 y 24 meses para tocar todos los pelos, imagínate, si quisiéramos estimular un pelo que sea miniaturizado, tendría que estar de media ese tiempo, 18 a 24 meses, para conseguir algo de estimulación. Y si es joven, porque si es mayor, en zona fisiológica, no lo vamos a conseguir. Pati Blanco, ¿qué máquina de depilación eléctrica recomiendas? Bueno, pues yo recomiendo uno de nuestros equipos que comercializamos de unión láser, que es el de Piblem. Y además te garantizamos la formación. ¿Cuánto se cobra por sesión de depilación eléctrica? Aquí la media es unos 60 euros hora. Normalmente, como son zonas pequeñas, pues son bonos de tiempo donde se van descontando los minutos que se van haciendo. ¿El gel conductor es necesario siempre para el IPL? Con los equipos con los que trabajamos ahora sí, porque aseguramos mucho la conducción de la radiación. Piensa que la radiación lumínica tiene una capacidad de ser absorbida más en un medio acuoso, en un medio agua, que en cualquier otra superficie. A veces la piel, por su propio color, puede frenar, porque hay veces que hay mucha queratina y está blanquecina en superficie. Entonces, colabora mucho en la hidratación para quitar esa acción blanquecina y para la absorción de la luz. Eva Cornejo, no he podido aprender o comparar con zonas fisiológicas. Es que no hemos hablado de ellas, Eva. Mañana
cuando hablamos de las indicaciones y de las contraindicaciones, vemos las diferencias entre zonas fisiológicas y zonas hormonales. Carmen Corrales, pues entonces es bueno tomarse un ibuprofeno, ni se te ocurra, Carmen. A ver, no podemos prescribir jamás a un cliente antiinflamatorios y una cosa es que este cliente se haya tomado un antiinflamatorio, un analgésico por otra circunstancia y que lógicamente te lo diga para que no dudes de que tu máquina está funcionando bien, mal o no estás poniendo los parámetros. Ana Belén, aquí también vamos a unificar a varias personas porque tienen la misma pregunta. Ana Belén Agüero, Jennifer Liz, Mónica Saavedra y Sara Injo. ¿Rasuración en facial o tijera? A ver, el facial sí, es un bulo, lo de reforzar con rasuración, no tiene sin ningún sentido, ojalá ocurriera, porque ahora tendríamos muchos problemas solucionados para esto. Yo recomiendo más la crema depilatoria. Pienso que cualquier mujer que se precia de cuidarse y que relaciona el vello facial con el caballero, la crema depilatoria es mucho más útil que la rasuración. Lo único que se tiene que aplicar la crema depilatoria aproximadamente 3-4 días antes de venir, porque siempre entra un poquito en el folículo y tarda más en salir que con la rasuración. ¿Mejor láser o IPL? Pues depende de la zona facial. Hoy hemos hablado de las longitudes de onda y ahí habéis visto la zona. El IPL me va a permitir trabajar todas las zonas y todos los pelos a su profundidad, y el láser funciona muy bien, pero solo en el centro del mentón, que es la zona más profunda. Tiene que ser cada 3 meses, no aguantan sin tocar el pelo. El lunes hablaremos de las contraindicaciones, indicaciones y todo esto. El martes hablaremos del tratamiento facial. Sol Allende, tiempo antes y después para tomar el sol. 5 días. 5 días antes, 5 días después. Las clientes que tienen más sudoración tienen menos efectividad, no está relacionado. La actividad de la secreción sudorípara está relacionado con el sistema nervioso central, entonces no con la producción del pelo. Isabel y Sandra Calderón, los tiempos de sesión facial los vamos a hablar el martes. Si se hace antes de 2 meses, no cogemos más en fase anágena. A ver, la fase anágena es una fase muy corta del pelo, la más larga es la catágena. Lo importante es cogerla en esas 2 fases y no cogerlo en telógena. Por eso el tema trimestral y no antes. Todo lo que hagamos antes vamos a trabajar con pelos anágenos o catágenos, pero con pocos. Si dejamos 3 meses va a ser difícil tocar telógenos y vamos a tener más densidad, con lo cual más efectivo. Siempre recomiendo los 3 meses. ¿Tenemos alguna pregunta de hoy? Buenas tardes, sí, muchas y poco tiempo. Bueno, vengan las que nos dé tiempo y continuamos el lunes. Yurima Rodríguez dice, mi pregunta Hola, no Yuri. tiene que ver con el tema, pero el tratamiento de rejuvenecimiento, ¿qué nos aconsejas? ¿Primero mesoterapia o radiofrecuencia? Antes de hacer fotorrejuvenecimiento. Bueno, es que el rejuvenecimiento depende de las características y a qué pieles, a qué zona de piel esté actuando en ese momento el envejecimiento puede funcionar mejor una cosa que otra. Si el envejecimiento está relacionado con la dermis profunda, hay un desdibujado de óvalo, desde luego la fusión de mesoterapia y radiofrecuencia funciona muy bien. Si es un envejecimiento más superficial, de mucha arruguita finita en superficie, el fotorrejuvenecimiento con luz pulsada. Rocío Serrano. Hola Rocío, buenas tardes. Tuve una clienta de 20 años con pelo en la zona de la línea alba bastante activado. La traté con diodo a potencia 39 julios auto, porque el fototipo era bajo y el pelo muy negro y denso. Después de 10 sesiones no tuve resultados y las sesiones eran cada 2, 3 o incluso 4 meses entre sí. Me dio mucha rabia. Claro que te dio mucha rabia, pero tú me lo has dicho. Ese pelo lo estabas viendo grueso y negro, pero realmente no era grueso y negro, era grueso. Si el fototipo era bajo, cuando los pelos muy gruesos se ven sobre una piel muy blanca,
parecen muy oscuros y no lo son, con lo cual la absorción, porque es un pelo súper óptimo en zona para ese tipo de trabajo. No te ha funcionado porque seguro que estabas trabajando con un fototipo 2. Isabel Martín dice, en verano hay más actividad celular por el calor y por ese motivo salen más pelos. No, ¿O en realidad son los mismos pero se ven de otro modo por el simple hecho de que es verano? Pregunta clásica, ¿por qué en verano tengo más pelos? primero, en verano seguro que te sometes a menos prendas de roce. La media, los vaqueros, los pantalones generan roce. Fíjate, te pondría el ejemplo de los caballeros. Los caballeros con el tiempo van perdiendo el pelo en los tobillos por la acción de los calcetines. Esto es lo que primero que hay que tener en cuenta. Sí es cierto que la actividad de la tiroides es mayor en el verano que en el invierno. Entonces, en algunas personas con problemas tiroideos puede haber alguna apreciación, pero no es característico. Sí es cierto también que en el verano estamos más pendientes de los pelos que en el invierno. Entonces nos parece siempre que tenemos muchos más. Mónica Saavedra Hola, dice, Mónica. cuando hace el IPL les digo que cuando noten el pinchazo, pero que no sea muy fuerte, que me lo digan. Suelo subir la potencia a medida de cómo vea el pelo. ¿Está bien? Pues mira, el tester así no. Lo más adecuado es hacer la prueba del pelo. Extraer unos pelos del área, que siempre hay algún cliente que se deja algunos sin rasurar y si no le decimos que en alguna zona a la que vamos a trabajar no se quite 3 o 4 y sobre un Kleenex hacemos la prueba de julios. Los julios dependen muchísimo del color del pelo, pero también dependen muchísimo del estado de desgaste de los equipos. Entonces, tengo que hacer siempre la prueba del pelo. Si pongo los pelos sobre un Kleenex, le doy un disparo a esa energía. Yo siempre me gusta empezar con la energía más baja. Y combustionan, no tengo por qué poner un julio más. Nos quedan una última pregunta. Rocío Serrano dice, tengo Hola, alguna Rocío. clienta con foliculitis que las he depilado ingles brasileñas y la foliculitis le sigue en la zona del labio y glúteo y en esa zona no se quieren depilar. ¿Qué les puedo ofrecer? En las zonas donde no depilas, lógicamente no puedes sustancias desinfectantes que cuando se rasuran, si se rasuran, porque si no se rasuran no tiene por qué aparecer la foliculitis. Es recomendable el paso de alta frecuencia, pero te voy a decir, yo no me gusta depilar esas zonas. No, pienso que no es un método saludable para depilarlas, pero dar unos disparos suavecitos, simplemente ni siquiera se cae el pelo, inhibe la foliculitis. No nos da tiempo a ninguna pregunta más, lo siento mucho, hay un montón de preguntas. El próximo día la clase es un poquito más corta porque solamente vamos a hacer las indicaciones y las contraindicaciones, las que son absolutas y las que son relativas, hablaremos de ellas y el martes nos dedicaremos a específico el tratamiento del vello facial femenino. Entonces podré daros más respuestas a vuestras preguntas. Que os quiero muchísimo a todas, que me encanta que estéis ahí, que estoy disfrutando un montón con vosotras todas las tardes y que os voy a echar de menos el fin de semana. Que nos vemos el lunes. Un beso para todas.